Wushang Fallen Fighters. Sí, señores, el día de hoy estaremos probando este maravilloso título, este maravilloso videojuego, Wushang Fallen Fighter, en nuestra consola favorita, la Xbox Series S. Pero antes que nada, ustedes como saben, miremos algo de sus especificaciones, sobre todo el tamaño. Vemos que pesa aproximadamente 36 GB y es de la generación Scarlet. Ya sabe, esto quiere decir que solo lo podemos instalar en nuestra SSD externa autorizada o el disco duro interno que tiene nuestra consola. Les cuento un poquito sobre este titulazo. Este es un título desarrollado por Lindsay y distribuido por 555 Games. Es un título que salió este año, específicamente el 24 de julio. Este título es un tipo Souls-like o RPG de acción. Para los que no saben, un Souls-like, pues a esta altura no creería yo que no supieran. Ya saben, un Souls-like, juegos difíciles y toda su corte. Les cuento también, este título en esta consola trae 3 modos de juego. Se basan los 3 modos de juego en priorizar FPS, equilibrado entre fluidez y gráfico, y priorizar gráfico, solo gráfico. Ahí ahora vemos qué tal cómo luce cada modo de juego. No nos enredemos más. Yo ya había iniciado una partida, pero vamos con una partida nueva. Yo lo estuve probando y pues ahora les muestro cómo se ve el juego en realidad en esta consola, ya que hay mucha gente muchos youtubers que hablan cosas y pues uno dice, pero la realidad, vamos a ver, no es nada de lo que ellos dicen. Como pueden ver, aquí estamos en prioridad FPS, o sea, un rendimiento estable y fluido. Aquí en este modo el juego corre a 60 FPS. La resolución, ustedes me dirán, ¿cuánto creen que va en resolución este título? Aquí lo pueden ver. Van 60 FPS. No le veo tirones ni nada por el estilo. Ya si nos vamos al modo equilibrado. Este modo equilibrado, les comento, este modo equilibrado es para sobre todo los monitores o los televisores que tengan tasa variable y 120 Hz para que el título se bloquee. Vemos que en el modo equilibrado mantenemos un poquito de los FPS, pero sí caen. Digamos que vamos a unos 40, 30 FPS. Pero sí vemos que los FPS caen, pero la resolución aumenta. Probamos el modo gráfico. Miren el título como se ve, pero en el modo gráfico sí corre, va a 30 FPS. ¿Qué les recomiendo yo? Este título en esta consola yo lo utilizo en prioridad FPS, así que yo les recomiendo
Que si lo van a utilizar, si lo van a jugar en esta consola, priorizar los FPS y los FPS bloqueados. Y vemos que el título corre de una manera espectacular. Mire cómo se ve. Hay usuarios que dicen que este título es sumamente difícil. Usted sabe, de eso se tratan los Souls. De la dificultad, juegos toscos. Sí o sí les garantizo este título, pero como les digo, si lo vas a jugar en esta consola, juégalo priorizando los FPS, que no te pierdes mucho de la calidad, pero la estabilidad y la fluidez ganas demasiado. You know me. También les digo, si aún no has comprado este título, pero quieres jugarlo, quieres probarlo y tienes la suscripción de Game Pass, afortunado sea, está en Game Pass. Así que si no quieres gastar por ahorita y tienes la suscripción, pues lo puedes jugar hasta el momento y lo puedes probar gratuitamente. By you. The belt pinwheel. Como una especie de tutorial aquí. Do you think our baby bug will look like us? I'm so excited to meet him. Uy. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Y sí, es un título recomendable, pero con sus detalles, te digo. Un título que si lo vas a jugar en esta consola, vuelvo y te repito, prioriza los FPS, que no te pierdes casi de nada por la parte gráfica, y mantiene la estabilidad y la fluidez del juego. Si aún estás dudando en comprarlo, pero quieres probarlo, ahí está la opción del Game Pass si tienes la suscripción activa. Para algunos que dicen que no, que actualmente con la suscripción de Game Pass, este título como ya está en el Game Pass, puedes adquirir la suscripción Premium e igual el título va a estar ahí. Que la suscripción Ultimate solo va a abarcar los títulos que recién van a llegar. Así que por eso no te preocupes y puedes adquirir esta suscripción para que no pagues
tanto por el juego, sino que lo rentes prácticamente. No siendo más, dejémoslo hasta ahí. Ya saben. Gracias por su apoyo. Un enorme like si les gustó el video y nos vemos en la próxima. Bye.